Hola chicos, ¿cómo están? Volvemos de nuevo con nuestras clases. Hoy vamos a ver, vamos a seguir con la parte del programa en donde vamos a analizar o seguimos analizando el método cualitativo en particular. Como saben, como ya le hemos dicho en la clase anterior, es el método que hemos elegido profundizar porque, bueno, consideramos que es el que es más útil junto con el método mixto. Aprovecho también para hacerles algunas aclaraciones sobre las clases teóricas. Las clases teóricas son una especie de resumen y de guía, pero en ningún caso reemplazan la lectura de los textos, ¿sí? Como dicen los gringos, yo me ocupo de armar las clases en función de lo que los gringos le llaman highlights, o sea, lo que sería subrayado, pero bueno, insisto en que de ninguna manera reemplaza la lectura y el estudio de los textos que corresponden. Bueno, a ver, entonces seguimos con la parte 2. Hoy nos toca ver, dentro del enfoque cualitativo y mixto en profundidad, digamos, nos toca ver el muestreo de la investigación cualitativa. Entonces esta sería la segunda parte, digamos, de los capítulos que tienen que leer y estudiar de Sampieri, y avanzamos en este tema ahora. Bueno, a mí me interesa mostrarles este cuadrito que, como ya les he dicho otras veces, siempre está en el texto de Sampieri al principio, y está bueno porque sirve para organizar, digamos, la lectura y el estudio también, por supuesto. Si ustedes se fijan acá hay un diagrama de lo que es el muestreo en investigación cualitativa, una especie de resumen, y ahora lo vamos a ver con un poco más de detenimiento. Por ejemplo, el muestreo, dice en la esquina superior, dice el muestreo en la investigación cualitativa se guía por uno o más propósitos. La muestra se determina durante o después de la inmersión inicial, que es de la que hablamos en la clase pasada, y lo que está en el texto de la clase pasada, y se puede ajustar en cualquier momento del estudio. Esto es interesante porque en el método cuantitativo el muestreo, digamos, no se puede modificar durante digamos, se define a priori, se define al comienzo y después no se puede modificar. Otra diferencia interesante es que no es probabilística porque no intenta, digamos, hacer proyecciones de tipo predictivas. Y por otra parte, y por la misma razón, no busca generalizar resultados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, busca tipos de casos o unidades de análisis. Fíjense que acá utiliza el término casos o unidades de análisis como sinónimos, que se encuentran en el ambiente o en el contexto. Bueno, ahí justo se pasó un poquito más. Y lo hace a partir, digamos, vamos a volver para atrás, así lo pueden leer, de la naturaleza del fenómeno, la capacidad de recolección y análisis, la saturación de categorías, ya vamos a explicar eso, ese todavía no es un tema que vamos a ver ahora, entendimiento del fenómeno, etc. Y los tipos, fíjense acá, son de voluntarios, los tipos de muestreo, de expertos, de casos tipos, por cuotas, y los específicos del método de investigación cualitativo son la lista esta que está al costado. Diversas o máximas de variación, homogéneas, en cadena o por redes, de casos extremos, por oportunidad, teóricas o conceptuales, confirmativas, de casos importantes y la otra, la final, por conveniencia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, veamos este pequeño fragmento del texto de Sampieri. Dice, después que hicimos nuestra inmersión a lo que él llama, bueno, lo que se suele llamar el campo, en algún momento de la inmersión inicial o después se define la muestra, fíjense que pone entre comillas, tentativa. Tentativa por lo que ya dijimos al principio, porque puede ser modificada. Y que está sujeta a la evolución del proceso inductivo. Esa es otra diferencia. El proceso de investigación cuantitativo es deductivo y este es inductivo.
Como explican Flix y Creswell, Sabin, Biden y Major and Miles Huberman, el muestreo cualitativo es propositivo. Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto. Recuerden que el contexto es el contexto donde se va a trabajar, en el cual esperamos encontrar los casos que nos interesan. En las investigaciones cualitativas nos preguntamos qué casos nos interesan inicialmente y dónde, bueno, podemos encontrarlos, que sería el contexto, ¿verdad? Bien. Ustedes están escuchando unos perros que están gruñendo, son los míos. Traten de no prestarle atención. Si se pone muy molesto, corto la grabación y lo saco. Es la vida del docente en cuarentena. ¿Qué va a hacer? Bueno, acá sí hay algo un poco más interesante, que son los 3 factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos. Esta es una pregunta típica. Una pregunta típica que siempre sale, incluso sale en las consultas. ¿Cuántos casos son necesarios de relevar en una investigación cualitativa? Bueno, no hay una respuesta exacta por lo que vamos a ver en lo sucesivo, pero estas sugerencias, digamos, o factores, como le llama Sampieri, nos van a ayudar, digamos, a ir pensando cómo es que se determina el número de casos a estudiar en una investigación cualitativa. Primero, la capacidad operativa de recolección y análisis, es decir, el número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos. Bueno, por ejemplo, no es lo mismo trabajar en un equipo de investigación con varios investigadores, donde pueden hacer, digamos, varios pueden hacer la recolección y varios pueden participar del análisis, que hacer uno individualmente. También acá habría que agregarle algo que no está mencionado, pero sí tiene que ver con la capacidad sobre todo de análisis más que de recolección, que es, por ejemplo, la disponibilidad de algún software de análisis cualitativo que me permita, digamos, analizar con mayor detalle, digamos, la información que recolecto, por ejemplo, de entrevistas, y esos software también son bastante potentes para trabajar con muchos volúmenes de datos. Por ejemplo, a principios de año yo estuve trabajando en un proyecto sobre pandemia, digamos, había un proyecto nacional sobre, quería saber el estado de la población vulnerable en el contexto de encierro por la pandemia y la cuarentena en su fase más estricta. Y bueno, se lanzó un estudio a nivel nacional, yo participé de ese estudio y a mí me tocó analizar algo así de 150 entrevistas estructuradas, abiertas. No lo podría haber hecho de manera manual, usé un software. El software me ayudó, digamos, a procesar un número mayor de datos y, por supuesto, empleando mucho menor tiempo que si lo hubiera hecho de manera manual. Ya de esto quizás retomemos en la próxima clase donde hablamos sobre el análisis. Entonces, el segundo de los factores es el entendimiento del fenómeno. El número de casos que nos permiten responder las preguntas de investigación, que más adelante se denominará saturación de categorías. Bueno, ¿por qué el entendimiento del fenómeno? Porque acá viene una cosa un poquito más complicada de explicar. Cuando uno tiene una mayor comprensión del fenómeno, y esto puede ser, por ejemplo, cuando uno ya viene trabajando sobre un tema y entonces lo que hace es continuar una misma línea de investigación, tiene claramente la posibilidad de tener un entendimiento del fenómeno mucho más amplia que si recién empieza con un tema nuevo. En mi caso, que yo me especializo en el estudio de migración internacional y en particular migración boliviana, es un tema que yo vengo trabajando hace muchísimos años, le diría que como 15 años llevo con el mismo tema. Se podría decir que tengo un entendimiento del fenómeno y que eso me permite pensar con mayor claridad qué tipo de casos necesito para ciertos temas nuevos de investigación dentro de este problema general. Y esto va a ser importante porque esa elección, digamos, del número de casos, de las preguntas que se van a tratar de responder,
nos van a servir para entender este concepto de saturación de categorías, del cual ya vamos a hablar después. Y el tercer y último factor que menciona Sampieri, la naturaleza del fenómeno en análisis. Por ejemplo, si los casos o unidades son frecuentes o accesibles o no, si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo. Bueno, acá yo también tengo un ejemplo para darles. Es el caso de una investigación que estuve haciendo hace unos años atrás en Bolivia. Obviamente yo no podía viajar las veces eh, como puedo viajar a otro lugar acá en Tucumán. Entonces, eso también determinaba, digamos que yo hacía algunas estancias, iba a Bolivia, normalmente a zonas del interior, en el campo, y trabajaba en las comunidades por lapsos de 15, 20 días, digamos. Entonces, eso también determinaba que, bueno, se recolectaban la cantidad de datos que se podían recolectar y se entrevistaba la cantidad de personas que se podían entrevistar con la limitación del tiempo que les acabo de decir. Porque si bien yo he viajado varias veces al mismo lugar, bueno, hay todo un proceso dentro se llama el ingreso al campo, que es, para decirlo de una manera rápida, conseguir la confianza de la gente para que esté dispuesta a charlar con uno. Entonces, por ahí un primer viaje no es muy útil, no se puede conseguir mucha información, pero uno puede ir, tratar de ganarse la confianza de la gente, explicarle qué hace ahí, y eso va a ayudar mucho en los viajes posteriores. Bueno, imagínense que en este caso estamos hablando de viajes que son complicados, o eran complicados cuando yo los hacía, eran viajes para llegar a ese lugar, más de un día y medio de viaje, en varios sistemas de transporte, viajando toda la noche en colectivo, después durmiendo en un lugar, otro colectivo, después tomando un camión, en fin, medio complicado. Entonces, eso también es un factor, digamos, a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en otra investigación, que ya no era en Bolivia, sino la investigación anterior que era en Lules, bueno, obviamente tenía muchas más posibilidades de tiempo, porque Lules está a 20 minutos, digamos, de donde yo vivía, entonces podía ir incluso varias veces a la semana y podía estar 1, 2 horas, 3, 4 y volver, y después ir y volver, qué sé yo, en fin. Entonces, esos tres factores son los que hay que tener en cuenta, digamos, a la hora de pensar en cuántos casos serían necesarios o posibles para la investigación. Bien, entonces acabamos de terminar con estos tres factores que intervienen para determinar o sugerir. Fíjense que dice sugerir un número de casos. En el cuadro que viene hay algo interesante que nos da una pista. Este cuadrito, que ahora lo vamos a ampliar, dice tamaños de muestras comunes en estudios cualitativos. De nuevo, insisto, esto es orientativo, no es una regla de oro, digamos. Acá hay que ser bastante flexibles. Espérenme un segundo, que los perros están como locos. Los voy a separar. Bueno, ahora sí, habiendo separado a los perros de su lucha cotidiana, volvemos. Les decía que este cuadrito está bueno para tenerlo como referencia, pero no es para nada algo exacto. Es un cuadro que arma Sampieri en base a distintos autores y nos da una orientación, digamos. Bueno, se me está acabando el tiempo. Bueno, vamos a tratar de ver. No, voy a cortar acá y voy a hacer otro video. ¿Sí? Porque ya me queda nada.